Buenas tardes chicos, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Bueno, continuamos con el tema de la Primera Guerra Mundial. En la última clase, si recordáis, estuvimos abordando la introducción a esa guerra. Una guerra que ya sabéis que comienza en 1914 y 18 y fue bastante mortífera, cuyas causas se fueron gestando la segunda mitad del siglo XIX, y fue una guerra que cuando se cierre no se va a cerrar bien, y de ahí una serie de factores derivados de esos tratados de paz van a generar el caldo de cultivo perfecto para que estalle la segunda, ¿vale? Bueno, esas son las ideas principales de esa primera introducción que hicimos el otro día. En la clase de hoy vamos a abordar el segundo apartado, que realmente es el primero en sí. Os comenté que íbamos a abordar un bloque que lo podíamos haber metido en el tema anterior del imperialismo, pero bueno, he decidido meterlo aquí, en este tema, y tiene un porqué, evidentemente. El apartado se llama Los principales estados del mundo entre final del XIX y principio del XX, es decir, cómo son esas relaciones internacionales en esa segunda mitad del siglo XIX y principio del XX, y bueno, y cuál va a ser esa trayectoria de estos principales estados de la Tierra. Me refiero a estados europeos y estados extraeuropeos como Estados Unidos y Japón. Bien, os recuerdo que tenéis el tema que tenéis en pantalla, un esquemita, puesto que este tema es bastante largo, y las fichas de actividades, ¿vale? Fichas de actividades de las cuales ya os encargué de la primera a la tercera. Bien, vale, en este apartado ¿cómo empieza? Bueno, pues la primera idea es que se esboza cuál es el estado de esos principales países de la Tierra. Y en este sentido, como podéis ver en pantalla, tenemos un doble proceso. Tenemos estados que, por un lado, van a continuar esa senda de las oleadas revolucionarias que vivimos a lo largo del siglo XIX, comenzando con las de finales del siglo XVIII de Estados Unidos y de Francia. Me refiero a ese proceso de democratización, de conquistas sociales por parte de la población, sobre todo más humilde, de los trabajadores, de desarrollo económico. Son países que se van a desarrollar, es decir, un proceso de modernización, en definitiva. Nos referimos a tres estados, sobre todo los dos primeros, como podéis ver ahí, que son Francia y Gran Bretaña. Y por otro lado vamos a ver la pervivencia de otra serie de estados, ¿vale?, que van a seguir anclados en el pasado, como si el tiempo no hubiese pasado en ellos, nada más lejos de la realidad. Nos estamos refiriendo a los imperios rusos, el imperio austrohúngaro y el imperio turco-otomano. Son imperios que van a seguir anclados en ese pasado, ¿vale? Ahí tenéis el caso de Alemania. Alemania es un estado bastante peculiar en estos momentos. Por un lado, vamos a ver más adelante cómo es un estado que, en teoría, es democrático, es constitucional, pero en la práctica es bastante autoritario, ¿vale? Por tanto, de eso trata este apartado, de cómo tenemos una serie de estados que van a seguir esa senda de democratización y de modernización y conquistas sociales, y por otros países o estados, mejor dicho, que van a seguir anclados en el pasado. En este sentido, si pinchamos en el hiperenlace, este que tenéis aquí de Europa, se nos abre este mapa, en el que tenemos tres colores básicos. Los estados que están coloreados de rosa y amarillo son estados parlamentarios, algunos en un régimen monárquico y en otros en un régimen republicano, pero tienen sistema liberal parlamentario, mejor o peor, pero lo tienen. Y en un color verde agua o celeste claro o azul claro tenemos esos estados que siguen anclados en ese pasado, ¿vale? En ese pasado absolutista del antiguo régimen, en el que va a pervivir la servidumbre incluso, como es en el caso ruso. Bien. Respecto a este esbozo de este segundo apartado, tenéis que hacer la actividad 4, ahora continuaremos con otras actividades. En esta actividad 4 se nos presenta este mapa mudo de Europa a principios del siglo XX, y tenéis que completarlo, ¿vale?, coloreando de distintos colores estos países según tengan un régimen parlamentario o un régimen anclado en el pasado, en el régimen absolutista. Dice que pinchéis, que hagáis este mapa fijando en el mapa de este enlace, que no es otro que este otro, ¿vale? Pues eso es lo que tenéis que hacer en el mapa, colorearlo de dos modos distintos. Y, eso sí, no os olvidéis de hacer la leyenda, ¿ok? Venga. Bien, eso respecto a Europa. ¿Qué tenemos fuera de Europa? Pues tenemos que contar con dos países,
nos referimos a Estados Unidos y Japón, dos países que tras sus sendas revoluciones liberales, en el caso de Estados Unidos ya la estudiamos, nos referimos a la independencia de Estados Unidos respecto a Gran Bretaña, y Japón, después de su revolución liberal Meiji, que ya hicimos un esbozo en el tema anterior y luego me detendré con mayor pausa. Después de estas dos revoluciones se van a convertir en dos potencias del mundo, van a crecer bastante y se convierten en dos actores que van a ser muy tenidos en cuenta a partir de entonces, política, económica y militarmente, ¿vale? También se van a hacer un hueco en esas relaciones internacionales entre el top 10 de estos países del mundo, ¿vale? Respecto al esbozo de esta primera parte del segundo apartado, tenéis que hacer la actividad 4. Ahí tenéis un mapa de Europa mudo, y dice que lo hagáis pinchando. Dice que lo hagáis pinchando en ese enlace, no es otro que este otro que tenéis aquí, que antes hemos hecho referencia, y tenéis que completarlo con el nombre y los colores según sean regímenes absolutistas o regímenes parlamentarios. Cuando hablamos de parlamentarios, me da igual que sea monárquico o republicano, pero parlamentario. Y no os olvidéis de hacer la leyenda. Ok. Bien, hecho este breve esbozo de la intro del apartado 2, vamos a seguir haciendo un repaso de los distintos estados, ¿vale? Empezamos con Francia. Francia es uno de estos estados que va a vivir un proceso de democratización, conquistas sociales y de modernización económica, no exento de un siglo XIX lleno de vaivenes políticos. Cuando hable de vaivenes políticos me estoy refiriendo a esto, ¿vale? Toda una serie de regímenes revolucionarios, monárquicos, republicanos, que van a salpicar la historia de Francia. Una historia de Francia que si recordáis, una historia contemporánea de Francia que si recordáis comenzó con esa revolución tan importante para Francia y para la humanidad que va a traer el liberalismo político. Esa revolución, dependiendo de qué historiador estemos hablando, acaba con el Imperio Napoleónico, con Napoleón, o continúa con este. Ya os acordáis de ese debate que hubo entre si Napoleón es un continuador o una rémora para la revolución. En definitiva, Napoleón acaba en 1815. Tras su derrota se restaura la monarquía de Luis XVIII y Carlos X. Acontece la segunda revolución francesa, si recordáis ese cuadro de Eugène Delacroix, la libertad guiando al pueblo. Y viene el tan esperado Luis Felipe d'Orléans, apodado el rey burgués. ¿Hasta cuándo? Hasta 1848, en el que hay otro proceso revolucionario, y es que Luis Felipe d'Orléans había como involucionado con los derechos sociales. Cae, viene la Segunda República Francesa, y en el año 1851 ese régimen, que no iba demasiado bien por una deriva izquierdista, os acordáis las medidas que se tomaron, se lo ponen también bastante bien para que Napoleón III dé un golpe de Estado en 1851 y proclame el Segundo Imperio Francés. Este Segundo Imperio Francés va a tener su fecha de finalización en el año 1870. Este año es claro, 1870. Os acordáis que es el año en el que se unifica Alemania, y esta unificación alemana termina con la derrota de los franceses frente a los alemanes en la tan conocida batalla de Sedan, ¿vale? En la batalla de Sedan los alemanes derrotan a los franceses y le arrebatan dos territorios que ya os hartaréis de escuchar, como son Alsacia y Lorena, que forman parte ahora mismo de Francia y pasan a Alemania. Esta derrota francesa frente a los alemanes, frente a los prusianos, va a provocar de nuevo turbulencias políticas, y en el año 1870 vuelve la Tercera República Francesa. Este régimen sí va a durar un poco más, entre el año 1870 y 1940, y durante esta Tercera República el proceso es el que describimos antes, un proceso de progresiva democratización con conquistas sociales, como por ejemplo libertades públicas, sufragio universal, legalización de los sindicatos, va a disminuir un poco la jornada laboral, pensiones, laicización del Estado, es decir, una separación de la Iglesia y del Estado. ¿Y cuáles son los dos personajes más importantes en este momento? Los políticos Ferry, que lo tenemos aquí,
Jules Ferry y Clemenceau. ¿Vale? Este régimen va a acabar en 1940, pero tendrá que hacer frente a la Primera Guerra Mundial. ¿Vale? Bien, el segundo estado que vamos a repasar es Gran Bretaña. De este estado, ¿qué podemos decir? Bien, es un estado que a lo largo del siglo XIX va a estar marcado por su reina, la reina Victoria, una monarca, la tenemos aquí. Esta reina va a gobernar desde 1837 hasta principios del siglo XX. De hecho, su nombre, Victoria, va a marcar el nombre de esta era, la era victoriana. Y la era victoriana, ¿en qué se va a caracterizar Gran Bretaña? Pues se va a convertir Gran Bretaña en el país más poderoso de la Tierra. ¿Por qué? Porque va a tejer un imperio colonial, que ya sabéis, lo vimos en el tema anterior, el imperio colonial en estos momentos más grande, ¿vale? Tiene buena parte del planeta ocupado. Se va a caracterizar también por años de progresiva democratización y conquistas sociales, y en esto se le parece, como hemos dicho antes, a Francia, con conquistas sociales, reducción de la jornada, educación gratuita y modernización económica. Por tanto, podemos decir que es un estado que económicamente y políticamente va bastante bien. De hecho, políticamente se caracteriza por tener ese sistema parlamentario tan antiguo, y en un sistema parlamentario en el que se van a alternar partidos conservadores, el Partido Conservador y el Partido Liberal, los Tories y los Whigs. Y podemos decir que es un estado que le van las cosas bastante bien. No obstante, desde finales del siglo XIX y principios del siglo XX, habrá otros dos estados, como son Alemania y Estados Unidos, que le van comiendo terreno a Gran Bretaña, ¿vale? Bueno, respecto a Francia y Gran Bretaña, hay un par de actividades que tenéis que hacer. A ver si se nos abre el documento, aquí lo tenéis, como son las 5 y las 6. En las 5 tenéis que elaborar en esa plantilla cuadriculada un eje cronológico en el que aparezcan los distintos regímenes políticos por los que atraviesa Francia entre 1789, su primera revolución, y 1940, cuando cae la Tercera República Francesa. Dice que se tenéis que apoyar para hacer ese eje cronológico en el enlace que tenéis ahí, incluyendo las etapas, los personajes políticos más importantes que se nombran, ¿vale? Si tenéis alguna duda me mandéis un mensaje. Y la actividad 6 dice así: Francia y Gran Bretaña coincidieron a grosso modo en la evolución política y socioeconómica desde finales del 19 hasta principios del 20. Explica cuáles fueron estos paralelismos políticos, sociales y económicos. 2 o 3 frases, ¿vale? No tiene mayor dificultad. Continuamos con el tercer estado que vamos a repasar. Nos referimos a Alemania. Alemania, recordáis todo que acaba su unificación entre 1870 y 1871. Aquí tenéis el estado alemán. De toda esa confederación alemana, la que sobresalía más era Prusia, que fue la que llevó la voz cantante. Y ya sabéis que Prusia, cuando consigue esa unificación alemana, le arrebata a Francia estos 2 territorios que veis aquí, y del que, como he dicho antes, hablaremos bastante más adelante, que son Alsacia y Lorena. Bien, ¿qué le ocurre o cuál es la trayectoria de Alemania desde su unificación, desde 1871? Bueno, porque Alemania se convierte en un actor importantísimo en Europa. Va a sufrir una carrera armamentística brutal, un crecimiento económico brutal que le va a llevar a convertirse en una potencia que va a llamar a la puerta del imperialismo. No tiene colonias, pero la va a querer, ¿eh? Y eso es lo que va a marcar sobre todo la trayectoria alemana entre finales del 19 y principios del 20. Políticamente, el caso de Alemania, dijimos al principio de este vídeo que va a estar a caballo entre un grupo y otro, es decir, entre Francia y Alemania, que son democracias plenas, con una progresiva democratización de conquistas sociales, del derecho al voto, de una modernización económica. Vale, va a estar a caballo entre ese grupo y el segundo grupo, el de los estados europeos, los grandes imperios europeos, como es el turco, el imperio ruso y el imperio austrohúngaro, que va a estar anclado en el antiguo régimen, en esa sordina. Entre ambos grupos está Alemania. Alemania, en teoría, es una monarquía constitucional, pero tiene claros tintes autoritarios. No va a llegar nunca, por lo menos en esta etapa, a ser verdaderamente democrática. A ver, teóricamente es una monarquía constitucional, pero el gobierno no era del todo responsable ante el Parlamento. El poder ejecutivo, ¿en quién recae? En Guillermo II, que es el Kaiser. Kaiser
en alemán significa, viene de Caesar en latín, que es el emperador. Pues aquí tenéis la imagen del primer emperador alemán, que es Guillermo I. Guillermo I será el emperador, tiene bastante poder, ya sabéis, por encima incluso del Parlamento, aunque hemos dicho que es una monarquía constitucional, y tiene un gobierno liderado por el primer ministro. En este momento es el gran Otto von Bismarck, un personaje que es clave para conocer la historia de Alemania, porque va a tejer toda una serie de relaciones internacionales por Europa, que va a convertir a Alemania en el árbitro de Europa. ¿Y todo por qué? Pues por hacerse con un hueco entre las principales potencias europeas. En este momento se está fraguando a fuego lento esa guerra, y bien, Alemania quiere sacar tajada como sea. Hemos dicho que tenemos al emperador, que está por encima de todo, un primer ministro, que es Otto von Bismarck, y una serie de ministros que responden solo ante el emperador. En estos momentos estas son las dos grandes figuras, Guillermo II y Bismarck, van a convertir a Alemania en una gran potencia. ¿Qué ocurre? Mirad, en 1888 sube al trono el hijo de Guillermo I, que será Guillermo II. Este personaje va a meter verdaderamente la pata, porque es todo lo contrario a su padre. Si el padre le dejaba la política al canciller, al primer ministro Bismarck, este quiere cogerlo al toro por los cuernos y quiere ser él el gran director de la política alemana, y tiene ideas completamente distintas a Bismarck. Si Bismarck era un gran estratega con un gran temple que pensaba siempre las cosas, este no. Este va a iniciar su política conocida como la Weltpolitik, y la Weltpolitik se va a caracterizar por una política expansionista, que lo que quiere es andarse con menos rodeo, en definitiva, y convertir a Alemania en la directora si no del mundo, por lo menos de Europa. De hecho, ahí tenéis caricaturas en las que aparece Guillermo I comiéndose el mundo. Y es que esta política tan expansionista, militar y agresiva es uno de los factores que nos va a llevar a la Primera Guerra Mundial. Bien, pues en definitiva, de Alemania lo que hemos dicho es un país que está a caballo entre medio de estos países plenamente democráticos y las potencias o los imperios absolutistas, ¿vale? De Alemania tenéis que contestar un par de actividades, de preguntas. Dice que en las 7, en torno a Alemania se afirma que fue un caso especial políticamente hablando, caso especial políticamente hablando entre los dos grandes grupos de estados europeos. Explica por qué, lo acabo de decir. 8. Tenéis que explicar quién fue Bismarck, qué cargo ostentó y qué importancia tuvo para Alemania mientras estuvo en el poder. También lo acabamos de decir, ¿vale? Venga, tras Francia y Alemania, ¿qué tenemos? Tenemos a los viejos imperios. Si recordáis, hace un ratillo he dicho que en lo que coincidían políticamente estos tres imperios, me refiero al imperio ruso, al austrohúngaro y al turco otomano, es que me parece como si el tiempo no hubiese pasado por ellos. Vivían anclados en el antiguo régimen, eran monarquías absolutistas, ya saben, en el que el emperador tiene los tres poderes. Bien, en eso coincidían políticamente. Si hablamos del caso concreto del imperio ruso, ahí el emperador, si en Alemania el emperador era Kaiser, en Rusia, en el imperio ruso, será el zar de Caesar, el emperador. Este emperador es absolutista y gobernaba un imperio brutal. Ahí lo tenéis. Un imperio europeo y asiático, el mayor de los estados de Europa, pues gobernaba de forma autocrática, absolutista. En Rusia parece como si la Edad Media perviviese en pleno siglo XIX y siglo XX, como si el reloj se hubiese detenido. Había todavía el régimen de servidumbre, aunque teóricamente el zar Alejandro II, lo tenéis, lo aboliese en el año 1861. Nicolás II será el último de los zares. Nicolás II, aunque intentase darle un lavado de cara al régimen, se va a quedar en eso, un lavado de cara. El régimen de servidumbre, de pobreza, de falta de derechos sociales y sobre todo la mala marcha de Rusia en la Primera Guerra Mundial va a provocar la Revolución Rusa y que él y su familia fuese destituida y ejecutada, asesinada, como ya veremos.
¿vale? Del Imperio Austrohúngaro, ¿qué decimos? Pues la principal idea era que, igual que Rusia, era un imperio absolutista, pero políticamente y socialmente era artificial un poco, porque era un régimen multiétnico. Si os acordáis de temas anteriores, aquí tenéis un mapa de ese imperio austrohúngaro, que aunque su nombre es Austria y Hungría, dentro de sus fronteras pues concentraba habitantes de muy distintas naciones, como alemanes, húngaros, checos, polacos, rutenos, hasta italianos. Pues estas naciones, como ya vimos en las oleadas revolucionarias del 19, van a luchar por su independencia y por crear un estado propio, ¿vale? Y pues este imperio, el austrohúngaro, que hemos dicho que es absolutista, se va a descomponer también tras la Primera Guerra Mundial. Y por último tenemos al Imperio Turco Otomano, un imperio que se va a extender por el sureste de Europa y Oriente Medio, y le va a pasar lo mismo que al Imperio Ruso y al imperio sobre todo austrohúngaro. Un imperio que dentro de su frontera tenía distintas naciones, y de hecho vimos como a lo largo del siglo XIX distintas naciones como los griegos, los serbios, los rumanos se van a independizar y van a fundar sus propios estados. Bueno, pues tanto el ruso, el austrohúngaro como el turco otomano se van a descomponer justo después de la Primera Guerra Mundial. La idea clave es que era eso, ¿vale? Que eran regímenes absolutistas. Bien, de estos imperios absolutistas tenéis que hacer de las actividades 9 y 10. La 9 dice, en torno a los viejos imperios europeos, explica en qué coincidían políticamente, ya está comentado. 10. Hubo un acontecimiento coincidente que fue definitivo para que cayeran estos viejos imperios, escribe cuál fue, y qué otros factores, ya factores internos, ¿vale? ¿Qué otros factores contribuyeron a dicha descomposición en cada caso? ¿Vale? Tenéis que decir cuál es el factor general y en cada caso cuál es el particular. ¿Ok? Bien, después de haber repasado estos países que van a vivir un proceso de democratización como Francia y Gran Bretaña, un estado a caballo entre estos y los grandes imperios absolutistas como es Alemania, vamos a dedicar ahora este subapartado a Estados Unidos y Japón. Ya sabéis que dijimos al principio que eran dos estados que tras sus dos revoluciones liberales pues se van a convertir en dos grandes potencias políticas, económicas y militarmente, ¿vale? Bien, de Estados Unidos, ¿qué decimos? Estados Unidos era un país joven después de su independencia de Gran Bretaña, pero un país con enormes posibilidades, puesto que disponía de un territorio extensísimo hacia el oeste de Norteamérica. Tuvo que superar una criba bastante grave, como fue la Guerra Civil Norteamericana entre el año 1861 y 1865, una guerra fratricida entre el norte de los Estados Unidos y los estados del sur, los estados confederados, porque estaba en juego realmente qué tipo de economía iba a consolidarse definitivamente en Estados Unidos. Una economía basada en el liberalismo económico, en la industria, como son los estados del norte, o bien una economía basada en la economía esclavista, de grandes plantaciones de algodón, basada en una población traída de África, como eran los negros, esclavizadas básicamente en estas plantaciones recogiendo algodón, que aunque teóricamente se legalice tras la derrota de los estados del sur, de facto va a continuar adelante, ¿vale? Bien, esta guerra civil norteamericana termina en el año 65. Hemos dicho que finalmente son los estados del norte los que vencen. Tenemos al gran presidente de los Estados Unidos, como fue Abraham Lincoln, que es el que consigue la abolición de la esclavitud. El que consiguiese esa abolición no va a querer decir que no continúen las prácticas segregacionistas y racistas en Estados Unidos. Van a continuar dándose hasta bien entrado el siglo XX, con organizaciones como el Ku Klux Klan, ya sabéis, que se dedicaba al rapto y a pegar palizas y asesinar a los negros, ¿vale? Y habrá activistas como el gran Martin Luther King, que luchará por los derechos de esta población afroamericana. Bien, después de esta criba, de esta pequeña piedra en la trayectoria de Norteamérica, se le abre a Estados Unidos unas oportunidades brutales. Va a vivir esa gran expansión hacia el oeste de Norteamérica, subyugando a las tribus indígenas y a México.
Si recordáis de ese progreso, de esa marcha hacia el oeste, estuvimos analizando en otros temas el cuadro de John Gast titulado El progreso estadounidense, siempre entre comillas, en el que se veía la libertad y dos planos en ese cuadro: la oscuridad, la barbarie teóricamente de esos indígenas anclados en el pasado, y la modernización y el progreso de salud traída por los colonos europeos norteamericanos blancos, ¿vale? Con la luz, el telégrafo. Aquí tenéis. ¿Ok? Bien, hemos dicho que en esa marcha hacia el oeste de los Estados Unidos va a subyugar no solamente a las tribus indígenas, a los indios, sino también al mismo Estado mexicano. Teóricamente México no es el estado actual, sino tenía lo que es el 40% aproximadamente del territorio de lo que hoy es Estados Unidos. Bien, pues se lo arrebató a través de una guerra, y Estados Unidos pues consiguió extenderse hasta lo que es Vancouver y California por el oeste. Bien, después de eso, ¿cuál fue la trayectoria de Estados Unidos? Bueno, pues se va a convertir en una gran potencia y va a ejercer, no se va a quedar en ese oeste americano, sino va a continuar extendiendo sus tentáculos, sobre todo por esos estados latinoamericanos, ejerciendo las políticas neoimperialistas que ya estuvimos hablando. Ese neoimperialismo caracterizado por la aparente soberanía de estos estados, pero que en el fondo son tutelados por Estados Unidos, que siempre quiere arrebatarle sus recursos o velar por sus intereses económicos. No quería pasar sin deciros, aquí tenemos una foto que gran parte del progreso norteamericano se debe al trabajo y el esfuerzo de millones de inmigrantes europeos, que ya sabéis que van llegando a Estados Unidos, sobre todo entran por el puerto de Nueva York. Y el último país que nos queda por repasar de este apartado es Japón. Japón va a vivir, Japón es un país asiático, culturalmente es muy distinto a Occidente, va a vivir su propia revolución liberal, conocida como Revolución Meiji. Aquí lo tenemos. Una revolución Meiji, que es una revolución liberal, en la que tenemos un régimen feudal japonés, ¿vale? Y va a haber una parte de esa población japonesa burguesa que se va a occidentalizar y va a querer que Japón se convierta en un país modernizado, liberal. Aquí lo tenemos, estos samuráis que van a ser derrotados por ese nuevo ejército occidentalizado japonés, y se va a expandir militarmente por no solamente por lo que es Japón, sino por toda Asia. Aquí lo tenemos, ¿vale? Bueno, de Estados Unidos y de Japón, esos dos nuevos estados a tener en cuenta. ¿Qué vamos a tener que hacer? Pues varias actividades. La primera, la 11, dice que en la guerra de secesión norteamericana, acaecida entre, tenéis que poner la fecha, que dos bandos se enfrentan y por qué. Ya sabéis, norte y sur, y por qué. Dice que una de las consecuencias positivas de la guerra de secesión fue la abolición de la esclavitud por Lincoln, pero que esas prácticas segregacionistas, racistas, van a continuar en Estados Unidos hasta bien entrado el siglo XX. Tenéis que investigar y entender algunas de esas prácticas segregacionistas, y no olvidéis decir qué página web habéis instalado. En la 13, cómo va a evolucionar Estados Unidos tras su guerra civil, y de la 14 dice que en el tema se afirma que Estados Unidos ejercerá políticas neoimperialistas en Latinoamérica. Pues tenéis que investigar una de esas prácticas, intervención imperialista por Latinoamérica. Igualmente ponéis la página web. Y por último, de Japón, pues tenéis que decir que va a suponer para Japón la Revolución Meiji del 68. Bien, para terminar con este apartado, os dejo, y espero que lo veáis, con dos magníficas secuencias de películas para que entendáis un poquito más esta trayectoria de Estados Unidos. La primera escena que vais a ver es una batalla de la guerra de secesión norteamericana, de la película Tiempo de Gloria, una película de principios de los años 80 bastante buena, en la que vais a ver cómo en el campo de batalla, basado en hechos reales, se enfrenta el ejército del norte con el ejército confederado del sur. Y la segunda escena es una escena de la película de El último samurái del año 2003, protagonizada por Tom Cruise, en la que hace del papel de Nathan Algren, un militar norteamericano contratado por el gobierno japonés,
Japón vive en ese momento, está en plena revolución Meiji y teóricamente está contratado para acabar con los samuráis hasta que finalmente se van con ellos, con los samuráis, y estos son liquidados, ejecutados por el nuevo ejército japonés. Y se ve perfectamente como tenemos los dos Japón del momento, un Japón anclado en el pasado y un Japón occidentalizado, que es el que finalmente se va a imponer y va a acabar con los samuráis. ¿Vale? Bueno, espero que os guste las dos escenas de la peli y nada, nos vemos en otro momento, en otro día.